¿Cómo están mis queridos suscriptores de este canal? Seguramente si entraste a este video es porque sentiste que tu internet va corriendo muy lento. Bien, déjame decirte que sí, es posible porque mucha gente ha tenido acceso a tu router, ya sea con tu clave, ya sea con código de escaneo o X. Y un amigo, un hermano, un primo, un tío, sobrino, querido, abuela, no sé. X. Le dieron la clave a toda la cuadra y por eso están conectados a tu red Wi-Fi y obviamente se va a poner lento. Como ya vieron en el título del video, hoy les voy a mostrar cómo expulsar a los intrusos de tu Wi-Fi en un router NIC 150 de Next. Excelente equipo. Bien, sin más preámbulo, lo primero que les tengo que decir, y tomen nota, porque en realidad esto es único, exclusivo. Lo primero que vamos a hacer es desconectar el router del cable LAN de nuestro modem o otro equipo. ¿Por qué les explico esto? Vamos a explicárselo con manzanita. Resulta y acontece que cuando conectamos nuestro router a un equipo de modem o otro Wi-Fi, etcétera, a lo que lo conecte, lo que va a hacer es que nuestro router NIC 150 va a servir como un puente. O sea que ya no se va a conectar a nuestro equipo de NIC 150, o sea, nuestro router, sino es que se va a conectar directamente al modem. Entonces es recomendable desconectar nuestro router del cable LAN para que esto no suceda. Bien, volviendo acá. Seguimos con el temita, ¿vale? Eso me suena familiar. Bien, seguimos. Bien, entrando en materia, vamos a lo que vinimos. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestro router. Como ven, en el video pasado ya lo habíamos configurado. Y aquí está nuestra red. Obviamente ya estoy conectado. Y aquí me sale nuestro aviso porque estoy utilizando la versión de Windows 11 23 H2. Bien, damos un clic acá. O abrimos nuestro navegador que viene siendo lo mismo. Voy a cerrar acá. Y bueno, aquí obviamente no tenemos internet. Bien, para entrar a la configuración de nuestro router, recuerdan en el otro video que tuvimos que cambiar la dirección IP. Bien, por algo les dije que anotaran esa dirección IP porque era la que nos iba a servir para entrar de nuevo a la configuración de nuestro router. Como ya la tengo, sencillamente voy a escribir mi dirección IP, que en mi caso fue 192.168.100.1. y como ven, entramos a la configuración de nuestro router. Bien, vamos a cancelar esto acá. Lo siguiente sería irnos a opciones avanzadas y como ven, aquí tenemos nuestra configuración y nos tiene un estado de desconectado. Obviamente recuerda que les dije que tuvimos que desconectar el cable LAN para poder configurar nuestro router. Bien, seguidamente nos vamos a la opción de wireless y para poder ver cuántos equipos están conectados a nuestra red Wi-Fi, a nuestro equipo, a nuestro router, nos vamos hasta la opción de conexión status. Bien, en este caso solamente tengo conectado dos equipos. Uno es mi computadora y otro es esta computadora que ven aquí. No sé si se ve ahí. Simplemente la conecté para que vieran y tengamos un segundo equipo para poder configurarle y mostrarle a ustedes cuál es el proceso para poder expulsar dichos equipos o dichos intrusos, porque aquí necesitamos conectar solamente lo de la casa, lo que en realidad haga falta. Bien, seguido esto, para poder bloquear los intrusos nos vamos hasta la opción de control de acceso, esta opción que ven aquí, y aquí tenemos la opción del filtro MAC-Filter. Ojo, para poder expulsar los intrusos debemos saber cuáles son las direcciones MAC las cuales quieres que estén conectadas o que queden conectadas. En mi caso, nos vamos a la opción de conexión de estatus y aquí, como ven, tengo estos dos equipos, pero
para saber a quién expulsar, debo saber, como les dije, la dirección MAC. Puede ser esta o puede ser esta. Bien, vamos a minimizar rapidito acá y creamos un bloc de notas. Vamos a colocarlo así rapidito y colocamos IP. Bien. Como tengo estas dos MAC, vamos a copiarlas y ya vamos a averiguar cuál es la MAC que voy a expulsar. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Copiar. Acá. Y copiamos las dos direcciones MAC. Ahora, para poder saber cuál es mi equipo, en este caso, porque solamente tenemos dos equipos, nos vamos hasta la opción de lupa, de buscar, y aquí colocamos CMD, que es el símbolo de sistema. Abrimos y aquí colocamos el siguiente comando: ipconfig espacio /al, y presionamos enter. Como ven, acá me da unos parámetros, los cuales voy a buscar lo que es la dirección MAC de mi computadora, la computadora en la cual estoy grabando el video. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar la opción que dice adaptador de LAN inalámbrico Wi-Fi, este que ven aquí. Y como ven, aquí me da dirección física, que es la dirección MAC. Como ven, aquí tenemos esta dirección MAC, comienza en 00 y termina en E5. Quiere decir que es esta que está acá. Como queremos expulsar el intruso, supongamos que esta segunda dirección MAC es el intruso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos acá, nos vamos hasta control de acceso y aquí en disable lo colocamos en forbid, porque hay dos formas de configurar este filtro. Hoy vamos a configurarlo de manera de expulsar, y en un próximo video vamos a explicar también cómo agregar los dispositivos que solamente quieren que estés conectado a tu red Wi-Fi. Bien, le damos aquí en la opción de forbid y aquí nos aparecerá para colocar la dirección MAC del intruso que vamos a expulsar. Bien, en este caso, bien, una vez introducida la dirección MAC, vamos a darle en la opción que dice agregar, esta opción que ven aquí, add. Como ven, aquí se nos acaba de agregar esta dirección MAC, la cual es la del intruso, y le damos OK. Al darle OK, simplemente el equipo o el dispositivo que acabamos de colocar, en este caso, en esta lista, simplemente va a quedar fuera de nuestro Wi-Fi, sin acceso a internet y sin acceso de conexión a nuestro equipo. Si queremos ver quiénes son los que quedaron conectados, simplemente le damos en opciones de wireless, opciones de Wi-Fi acá, y nos vamos a estatus de conexión, y como ven, simplemente quedó conectada mi computadora. Así también pueden quedar conectados los otros dispositivos que ustedes prefieran, y pueden sacar los que ustedes prefieran también, siempre y cuando sepan cuál es la dirección MAC de cada equipo. En un próximo video tengo ganas de darle un tutorial de cómo saber la dirección IP, de cómo decirle, de sus teléfonos, televisores smart y bueno, de computadora, ya lo acabamos de explicar. Pero mientras tanto, este sería el proceso para expulsar gente de tu Wi-Fi sin ningún problema. Y bien, señores, esto sería todo por el momento y nos vemos en el próximo tutorial, el cual sería cómo agregar dispositivos que solamente quieren que estén conectados a tu red Wi-Fi. Y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.